Bueno, bienvenidos a este espacio de reflexión donde tres maestrantes de la Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana estaremos hablando acerca de la evolución de la educación sostenible desde horizontes críticos. Los maestrantes aquí presentes son Jonar Sánchez, Natalia Zambrán y mi persona, Mayri Jiménez. En el primer momento se estará hablando acerca de los hitos históricos. En el segundo tiempo se tocará una atención epistémica relacionada con el buen vivir. En el tercer punto, una experiencia situacional. Entonces, en el primer lugar tenemos al compañero Jonar Sánchez, quien nos estará hablando acerca de los hitos históricos. Compañero Jonar, adelante. Muy buenos días. Bueno, un hito histórico global que podemos mencionar es el informe de Brundtland del año 1987. Este informe fue titulado como Nuestro futuro común. Fue el primer documento en consolidar el concepto que hoy tenemos de desarrollo sostenible. Lo define como ese crecimiento que satisface las necesidades sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Bueno, según este informe, se popularizó la idea de un desarrollo que equilibra tres pilares, que son el económico, el social y el ambiental. ¿Por qué económico? Este busca que el crecimiento no agote los recursos financieros y tampoco los recursos naturales. En el aspecto social, busca la equidad, la justicia y la mejora de la calidad de vida humana. Y por último, el ambiental, que está buscando la protección de los ecosistemas y también la biodiversidad. También este informe planteó que el crecimiento económico debe ser sostenible, pues integra el cuidado del medio ambiente, pero también integra la igualdad social. Estableció principios de precaución y tecnologías sostenibles, reconociendo que la crisis ambiental es inseparable de la crisis económica y social. Es importante mencionar que este informe fue promovido por la Asamblea General de la ONU y la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente a través de la Resolución 38161 del año 1983, con el fin de abordar la creciente degradación ambiental y también la pobreza global. Se resalta que introdujo la necesidad de replantear políticas de desarrollo económico global, sentando las bases para lo que sería luego la cumbre de la Tierra de Río en 1992, que es otro hito importante, y también para los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible, los que conocemos como los ODS, que son 17, los cuales forman parte de la Agenda 2030 de la ONU, adoptada en el año 2015. Según la hoja de la Ruta de la Educación para el Desarrollo Sostenible, los EDS, de la UNESCO, en el año 2020, se estructuró bajo una lógica de gestión que enseñó a reciclar, enseñó a ahorrar energía, a ser ciudadanos, digamos que ecológicamente correctos, pero dejó por fuera unos ciertos interrogantes, pues los omitió, como quiénes son los que consumen, qué modelo productivo exige este consumo o por qué el sistema requiere un crecimiento económico perpetuo. Pues en este sentido, la educación ahí, digamos que quedó un poco reducida a una herramienta técnica de mitigación, evitando que se tocaran ciertas fibras delicadas a nivel político, que son las que están causando, digamos que los daños ambientales. Ok, gracias compañero por sus aportes. En segundo lugar está nuestra compañera Natalia, que hablará un poco de la atención epistémica relacionada con el buen vivir o Sumak Kansai. Compañera, adelante. Buenos días con todos, como ya lo dijo mi compañera. A continuación hemos decidido abordar la atención epistémica del buen vivir, o en palabras indígenas que sería el Sumak Kasai como horizonte educativo. Para Godínez y Acosta proponen el concepto del buen vivir o Sumak Kasai inspirado en cosmovisiones indígenas, es decir, que esta palabra proviene de comunidades indígenas.
el buen vivir. Por otra parte, el buen vivir no es solo una forma de entender la vida, sino también es una guía para transformar la educación. Cuando hablamos de horizonte educativo, nos referimos hacia dónde queremos que vaya la educación, qué tipo de personas queremos para transformar nuestra sociedad. Desde el buen vivir, la educación no debería centrarse únicamente en el éxito individual, la competencia o la acumulación de conocimiento para el mercado laboral, sino más bien en formar personas conscientes, solidarias y respetuosas con la naturaleza y con los demás. Pues además, el buen vivir también plantea que la naturaleza debe estar en el centro de aprendizaje. No solo como un recurso que se explota, sino como un ser en el que convivimos. Por eso nos invita a desarrollar una conciencia ecológica profunda desde la escuela. Desde estos ámbitos podemos inculcarles a los estudiantes una conciencia para cuidar el medio ambiente. Una idea clave del buen vivir es que la naturaleza no es solo un recurso que se usa para producir riqueza, sino que tiene como valor en sí misma y debe ser cuidada, respetada y protegida por todas las personas. En resumen, entender el buen vivir como horizonte educativo significa pensar en una educación que no solo enseñe contenidos, sino que ayude a construir una sociedad más justa, equilibrada y en armonía con la vida y con el medio ambiente, que es lo que nos invita desde el buen vivir y el desarrollo sostenible. Ok, compañera, gracias. Bueno, en tercer lugar tenemos la experiencia situacional y voy a tomar como experiencia una situación que se presentó en el departamento de Córdoba respecto a las inundaciones. Hace poco menos de 2 meses se presentó una inundación, una problemática, que hubieron inundaciones en tres departamentos. Entonces es pertinente abordar esta problemática atendiendo a esa relación de la educación con problemáticas ambientales, en este caso local. Yo vivo en el municipio de Sahagún, Córdoba. Sahagún fue uno de los pocos municipios del departamento que no se vio afectado, porque se afectaron 26 de los 30 municipios del departamento de Córdoba con estas inundaciones. Entonces, es necesario presentar esta problemática aquí porque se hace bastante pertinente. ¿Cómo entonces? Porque es necesario abordarla no solamente como un fenómeno natural, sino que todo esto que se presentó refleja una problemática estructural, reflejó esa problemática estructural y el manejo inadecuado del territorio. También se evidenció la vulnerabilidad de varias comunidades y las faltas de políticas de prevención. Vemos que estas inundaciones reflejan cómo la intervención humana en los ecosistemas, en la naturaleza, cuando no son intervenciones que prevén un desarrollo o una sostenibilidad y sustentabilidad, llegan a ocasionar diferentes circunstancias como la presentada en las inundaciones mencionadas. ¿Por qué? Haciendo un poco contexto de la situación, estas inundaciones se habla que fue una consecuencia por la construcción de un proyecto de una hidroeléctrica llamada Urrá, que dicha hidroeléctrica tomó o trajo como consecuencias, o más bien se tuvo que hacer ciertas cosas para poder realizarla. Una de esas fue que esa construcción alteró los ríos y los ecosistemas. Muchas represas, el río, fueron desviados, sus causas naturales fueron desviados, o sea, ese flujo natural fue desviado. También hubieron una destrucción de humedales y ciénegas. Usted sabe que las ciénegas y los humedales normalmente absorben mucha agua. Hubo mucha deforestación también y la ganadería. Esto disminuye la capacidad del suelo para absorber agua.
Y también la ocupación de alto riesgo. Vimos también que todos esos barrios que se construyeron, esas zonas que eran de alto riesgo, que cuando construyeron Urrá, se secaron y quedaron aparentemente viables para construcción de viviendas, eran zonas o son zonas de alto riesgo. Entonces, estas situaciones llevaron o hicieron parte de un cúmulo de situaciones que desencadenaron en una tragedia ambiental como la vivida en el departamento de Córdoba y los demás departamentos. Bueno, también en esta zona, anteriormente era una zona donde vivía la comunidad indígena en Veracatío, en la zona alta del río Sinú. Esta comunidad fue desplazada de su territorio, lo cual les impidió el acceso a la pesca y a varios recursos naturales, y se afectaron sus prácticas espirituales ligadas al río. Esta comunidad se aferró a su territorio y se oponía a la continuidad de este proyecto, pero habían intereses políticos y económicos de por medio, lo cual al final esta comunidad fue desplazada de su territorio. Incluso murieron varios líderes indígenas defendiendo su comunidad. Y les voy a leer aquí un poco de todo lo que dejó como resultado esta tragedia ambiental. Daños humanos y sociales, más de 200.000 personas afectadas y cerca de 80.000 familias damnificadas. Comunidades desplazadas, pérdida de vivienda, aproximadamente 23.000 casas quedaron destrozadas, inhabitables. También hubieron daños en la infraestructura, 464 escuelas dañadas, 16 centros de salud también afectados. Entonces, también daños ambientales, más de 113.000 hectáreas inundadas solamente en el departamento de Córdoba. Se perdieron aproximadamente 30.000 hectáreas en cultivos. Se afectó también la ganadería, veíamos videos de los animales muertos, ahogados, porque no les quedó tierra para ellos pasar las inundaciones, también deterioro de ecosistemas y suelos, daños económicos, aproximadamente unas pérdidas millonarias del 12,6% de la economía del departamento. Y muchas empresas paralizadas y empleos en riesgo. O sea, esto fue una crisis ambiental grande. Actualmente todavía se están evidenciando las consecuencias de toda esta tragedia ambiental. Entonces, esto muestra, ¿verdad?, que como un proyecto, entre comillas, de desarrollo puede desencadenar, ¿verdad?, o puede vulnerar los derechos de las comunidades indígenas y alterar el equilibrio entre sociedad y naturaleza. Muchas gracias. Bueno, y para concluir, vemos que una verdadera sostenibilidad es ante todo una cuestión de justicia epistémica, como lo mencionó la compañera, y de defensa de la vida. Podemos afirmar que el concepto de desarrollo sostenible ha evolucionado de ser una meta tridimensional, como se mencionó anteriormente, económica, social y ambiental, a convertirse en un desafío político integral hoy. La historia muestra que varios hitos, como lo que es la Cumbre del Río, como son los ODS, han perdido fuerza porque la educación se ha limitado a una mitigación individual. El futuro del desarrollo sostenible busca o pretende erradicar e integrar la protección de los ecosistemas en un cambio sistémico real, donde la equidad social y la responsabilidad industrial sean prioritarias como el crecimiento económico. Gracias. Compañeros, muchas gracias por este espacio de aprendizaje. Ha sido muy valioso para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.